A continuación, analizaremos un circuito teniendo en cuenta el concepto de relación directa e indirecta del avance con respecto al retroceso. Entonces, como bien se sabe, por cada paso que dé el sistema va a ser un relevo de control que se va a utilizar. En este caso tenemos 12 pasos para este análisis. Bien, entonces utilizaremos el concepto básico de relación directa del avance con el retroceso. Entonces R1 es desactivado por su relación directa, que es R12, avance con su retroceso. R2 sería desactivado por R5. R3 sería desactivado por R4. Este paso lo dejamos momentáneamente quieto, igual que este, aunque tenga movimientos repetidos, para mirar en el tema del análisis qué comportamiento tiene el circuito. Bien, entonces R6 tendría una relación con R8. R7, que viene siendo el segundo movimiento que hace el actuador 2, tendría una relación con R10. Este lo dejamos momentáneamente quieto, y R9 tiene una relación con R11. Ahora, a continuación vemos que tenemos una pequeña tabla donde hacemos la clasificación del uso de los contactos. Entonces, el circuito en toda su estructura siempre va a manejar una autorretención y una preparación para la siguiente línea de control. Quiere decir que para la autorretención estaría utilizando un contacto de R1 y para la preparación estaría utilizando un contacto de R1. En total son dos contactos que se utilizan. Ahora también hay que hacer el conteo de los contactos normalmente cerrados que tumban las líneas de control, ya sea las veces que se utilice, y el contacto que acciona, en este caso sería el avance del cilindro, y para una válvula biestable sería el retroceso del cilindro. Aquí en este pequeño recuadro observamos de que para el actuador 1 estaríamos utilizando una válvula biestable, que para su avance serie utiliza un solenoide 1Y1, para su retroceso 2Y1. En el caso del actuador 3, la electroválvula utiliza para el avance 3Y1 y para el retroceso 3Y2. Quiere decir de que a la medida de que haga el avance tiene que asignarle un contacto, y cuando haga el retroceso tiene que asignarle un contacto. Para el caso de las electroválvulas del actuador 2 y del actuador 4, los retrocesos no se tendrían en cuenta para asignarle un contacto. Bien, si el ejercicio se hiciera teniendo en cuenta relación del avance con el retroceso y el retroceso con el avance, entonces el análisis del circuito sería de la siguiente forma. Los elementos que repiten sus movimientos en este caso serían el actuador 2. En este caso vamos a colocarle un color diferente. Y el actuador 3
le colocaremos igual manera un color diferente para saber que son los pasos que se repiten. Bueno, en este caso aquí el actuador 3 vamos a colocar un color diferente para distinguir que es el actuador 3. Listo. Bien, entonces decimos que el avance lo relacionamos con el retroceso. R2 tiene una relación con R5. Ahora R7 y R7 tiene una relación con R10. Bien, entonces esto aquí va a causar una reacción en cadena que lo vamos a identificar de esta forma. Bien, entonces ya al tener aquí la identificación de la reacción en cadena del actuador 2, ahora vamos a asignar la relación directa de R4 con R9, que el retroceso estaría relacionado con el avance de este punto, y hasta el momento aquí hemos asignado hasta el séptimo paso contactos que tumban las líneas de control o que desenergizan las líneas de control. Ahora R12, como es la última señal de control, tiene la posibilidad de desenergizar las líneas que están más cercanas a ella. Entonces en este caso R12 desenergizaría este paso y lo haría de igual manera con este paso. Entonces quiere decir que de R12 hemos utilizado un contacto auxiliar, 1 que sería este y 2 que sería este, dos contactos de R12. Ahora, y un contacto de R12 en R1. Entonces aquí decimos que utilizamos en total 4 contactos. Aquí ya habríamos copado la cantidad de contactos que tiene el relevo. Bien, entonces para R2 nada más hemos utilizado un contacto de autorretención y un contacto de preparación, y hacia atrás no hemos utilizado nada. Para R3 igual manera, uno de autorretención, preparación y hacia atrás nada. R4 un contacto de preparación, una autorretención y hacia atrás tumba en R3, o sea que estamos utilizando un contacto auxiliar, llevamos 3. Ahora para R5 hacia atrás decimos que estamos utilizando un contacto, entonces aquí autorretención, preparación y el que desenergiza la línea de R2. Para R6 tendríamos hacia atrás, no tenemos nada, tenemos el de autorretención y preparación. R7 hacia atrás estaríamos utilizando un contacto de preparación, de autorretención y el que tumba la línea de R5. Para R8 tenemos el de preparación, el de autorretención, el de preparación y hacia atrás desenergiza R6, o sea que aquí utilizamos 1. Para R9 preparación, autorretención y hacia atrás desenergiza R4, usamos un contacto. Para R10
utilizamos un contacto de preparación, de autorretención, y hacia atrás en R7 utilizamos un contacto auxiliar. Para R11, preparación, autorretención, y hacia atrás en R9. Y ya bien se sabe que para R12 utilizamos uno de autorretención y 3 auxiliares, 1, 2 y 3. Bien, hasta el momento solo tenemos una sola señal que está en el aire, que podríamos aprovechar, bien sea con el relevo de R10, ya que en este punto este elemento necesita utilizar un contacto para el solenoide. Entonces R10 lo asignaríamos, y aquí para R10 ya copamos la cantidad de contactos requeridos. R10 no necesita asignarle solenoide porque aquí vemos que esto es una válvula monoestable, mientras que para R11 sí requiere, ya que estamos utilizando una válvula biestable. Para su retroceso requiere asignarle un contacto al solenoide. Ok, entonces en ese orden de ideas aún no vamos a asignar los solenoides hasta que no se complete la cantidad de contactos que pueda utilizar. Bien, entonces ahora aquí vamos a hacer un pequeño análisis de que en este circuito se va a presentar una interferencia por una señal que dura mucho tiempo activa en el transcurso del trabajo que hace de activación y desactivación del circuito. Entonces, por esta señal, que sería en este caso 1S2, aquí le vamos a colocar una advertencia en amarillo que indica que esta señal dura mucho tiempo en el transcurso de la secuencia hasta cuando el cilindro retorne. Entonces empezamos a hacer el análisis haciendo el inicio del paso con S0. Decimos que al pulsar S0 activa R1, avanza el actuador 1, toca 1S2, que es la señal que va a estar constante en el transcurso de la secuencia. Al tocar a 1S2 activa el relevo R2 y hacia atrás no pasa nada todavía. Avanza el actuador 2, toca 2S2, activa R3, hacia atrás no pasa nada ni todavía. Avanza el actuador 3 tocando a 3S2, activa a R4 y hacia atrás desenergiza R3. Retrocede el cilindro y toca a 3S1. Activa el relevo R5 y hacia atrás estaría desenergizando R2. Bien, en este punto cabe resaltar que al momento de que R7 tumbe R5 y R5 vuelva a su estado normal, que el contacto cerrado de este punto vuelva a su estado normal, la señal constante que está aquí volvería a encender esta línea y volvería a hacer nuevamente esta parte de la secuencia. Dependiendo de donde esté el actuador,
eso sería una interferencia de señales. Bien, entonces en este orden de ideas, para que no ocurriera esta concatenación como se señala aquí, tocaría asociar estos contactos que se señalan en estos pequeños círculos, tocaría asociarlos aquí, uno de R7 y uno de R10. Entonces en ese aspecto analizamos aquí en R7 cuántos contactos usamos. 1. Ya aquí coparía la cantidad de contactos, y en R10 tendría que sumar aquí 2. Superó la cantidad de contactos máximos que puede tener un relevo. Se continúa con la secuencia, y en este punto, al retroceder el actuador 2, tocaría 2S1. Activa R6. Hacia atrás no desactiva nadie. Avanza el actuador 4 y toca a 4S2. Activa R7. Hacia atrás desactiva a R5. En este caso, como se muestra en la relación concatenada, cuando cae R5, su contacto estaría retornando a una forma cerrada, pero como tiene el respaldo de R7, entonces en este punto la línea seguiría desenergizada. Continuamos. Entonces retrocede el cilindro 2 y toca 2S1. Activa a R8. Hacia atrás desactiva a R6. Retorna el cilindro, el actuador 4, tocaría 4S1. Activa R9. Hacia atrás desenergiza R4. Luego avanza el cilindro, el actuador 3, tocando a 3S2. Activa R10. Hacia atrás desenergiza esta línea, y de acuerdo a la concatenación que muestra los círculos, mantiene desenergizado R2. Luego avanza el actuador 2 tocando, retrocede el actuador 2 tocando a 2S1. Activa R11. Hacia atrás desenergiza R9. Retrocede el actuador 3 tocando a 3S1. Activa R12. Desenergiza a R1, a R10 y a R11. Y la última señal del control del sistema es 1S1. Al regresar el actuador 1, toca el sensor 1S1 y finalmente la línea queda desenergizada. Bien. Luego de haber hecho el análisis, ahora asignaremos los contactos respectivos por cada solenoide que se active de acuerdo al tipo de válvula. En este caso hay que tener en cuenta de que el actuador 1 y el actuador 3 son válvulas biestables. En el avance activaría 1Y1 y en el retroceso activaría 1Y2.
en el caso del actuador 1. En el actuador 3 sería el solenoide para el avance 3Y1 y el solenoide para el retroceso 3Y2. Las válvulas monoestables sería para el actuador 2 y para el actuador 4. Ok, listo. Entonces decimos que para el avance del actuador 1 necesitamos un contacto. Para el avance del actuador 2 necesitamos un contacto. Para el avance del actuador 3 un contacto. Para el retroceso, bien se sabe que es una válvula biestable, se requiere un contacto. Para el retroceso del actuador 2 no se requiere asignar contacto porque no tiene bobina, por ser una válvula monoestable. Para el actuador 4 el avance, un contacto tal como se ve aquí. Para el avance nuevamente del actuador 2 se requiere un contacto, aquí ya superó la cantidad de contactos. Para el actuador 4 en el retroceso no se requiere porque es una válvula monoestable. Para el actuador 3 que nuevamente avanza se requiere un contacto y aquí superaría la cantidad de contactos. Para el actuador 2 no se requiere ya que es una válvula monoestable. Para el actuador 3 que retrocede se requiere un contacto y supera la cantidad de contactos. Y para el actuador 1 que retrocede tiene una válvula biestable y se requiere un contacto. Entonces vemos que el relevo 7, 10 y 12 requerirían un relevo adicional para apoyar la cantidad de contactos que se utilizan. En este caso sería uno de 14 pines y podría ser uno de 5 pines o uno de 8 pines o uno de 11 pines o uno de 14 pines de acuerdo al tipo de relevo que se instale. Entonces aquí dejo un pequeño dibujo de cómo sería el arreglo de relevos que se tendrían que utilizar para que se accionen en paralelo y todos sus contactos actúen al mismo tiempo. Pero este arreglo tiene un pequeño problema. Dado el caso que se dañe una bobina de alguno de los dos relevos, entonces va a presentar un punto de falla muy grave. ¿Por qué? Porque la cantidad de relevos de un grupo van a funcionar y de otro grupo no van a poder funcionar. Ahora analizaremos el circuito desde otro punto de vista, teniendo en cuenta el tipo de electroválvula que se utiliza, que en este caso tenemos dos monoestables y dos biestables. Las monoestables serían las que están en el actuador 2 y 4 y las biestables son las que están en el actuador 1 y 3. Este pequeño ejemplo que está aquí, hablaremos acerca de las válvulas monoestables y las válvulas biestables o válvulas de memoria. En la simulación veremos el comportamiento de la válvula monoestable. La válvula monoestable, para que pueda accionarse y se mantenga accionada, pueda enviar aire permanentemente, tiene que estar energizada. Si le quitara la energía al solenoide 1Y1, ella volvería por la acción del retorno por muelle. La válvula biestable, al accionarla, si le quito la energía, mantendría la última posición mecánica donde se accionó. Entonces el cilindro se mantiene afuera. Tendría que yo energizar el otro lado de la válvula para que ella pueda accionarse y el cilindro pueda retornar. Bien, entonces en este orden de ideas vamos a analizar unos aspectos favorables para este pequeño circuito, donde vamos a trabajar con
netamente relaciones indirectas, teniendo en cuenta el tipo de electroválvula que actúa en un determinado momento del paso. Entonces vamos a clasificar aquí con este pequeño color las válvulas biestables. Listo. Entonces decimos de que la relación directa que hay del avance con el retroceso sería R12, que desenergizaría a R1. Entonces si siguiéramos esa metodología, volvería a pasar lo que sucedió aquí en este análisis. Habría que hacer un análisis de concatenación para que la línea siga desenergizada. Ok, entonces ahora, viendo el concepto de que no vamos a seguir las relaciones directas, vamos a tener en cuenta únicamente el tipo de electroválvula que se va a utilizar. En este caso, el actuador 1 utiliza una válvula biestable. Su relación directa con el retroceso de R1 sería R12, pero aquí habría una señal que permanece constante hasta el final del paso 11. Entonces podríamos decir aquí de que R2 desenergizaría la línea. Quitamos momentáneamente los estados, desenergizaría la línea, y en el caso dado de que esta línea no esté trabajando mecánicamente, la electroválvula mantendría el actuador afuera. Ok, entonces esta electroválvula sí habría que hacerle su relación directa del avance con el retroceso. ¿Por qué? Porque es una válvula monoestable, y esta, para que se mantenga afuera, tiene que permanecer energizada. Ahora continuamos con la relación directa que tiene el avance del actuador 2 con el retroceso. Quiere decir que R5 desenergizaría la línea de R2. Continuamos aquí, que aquí inevitablemente R4 desenergiza a R3. Esta línea que está aquí, como es una válvula monoestable, posiblemente yo podría decirle que la voy a desenergizar con R5, porque es una válvula biestable y no le voy a hacer ninguna relación directa con su avance. En este caso aquí hizo falta entonces no lo relacionaríamos con R9, porque estaríamos haciendo una concatenación de señales. Listo, entonces el retroceso de este actuador lo dejamos en standby, o posiblemente podríamos tumbarlo con R6, ya que esta señal, como es un retroceso, posiblemente no hace nada. Entonces el actuador 4 lo relacionamos directamente con R8, el actuador 2 lo relacionamos con R10, porque el avance sí tendría que estar relacionado con su retroceso para estas electroválvulas que son monoestables. Este retroceso de aquí, como es de una válvula monoestable, posiblemente lo podría relacionar con R9. El avance de este
lo podría relacionar con R10 porque es una válvula biestable. Si la desenergizo antes no pasa nada, o lo puedo hacer directamente con su relación directa. Entonces en este caso lo haría con R10. En este caso aquí, estas señales que son las que están cerca del final, lo relacionaría directamente con R12, o lo podría hacer en cadena, ya que como tengo cerca una válvula biestable, no importaría la forma que utilice para poder desenergizar estas líneas. Y finalmente utilizo la última señal de control, que sería 1S1. Ahora haremos la simulación de cambio de estado. Aquí iría S0, activa R1, avanza el actuador y toca a 1S2, activa a R2 y hacia atrás desactiva a R1. El cilindro 2 o el actuador 2 avanza, toca a 2S2, activa el relevo R3 y hacia atrás no desenergiza a nadie. Avanza el actuador 3, toca a 3S2, activa a R4 y hacia atrás desenergiza R3. Entonces retrocede el actuador y toca 3S1, se activa R3 y desenergiza a R2 y desenergiza a R4. Entonces aquí retrocede el actuador 2, toca 2S1, activa a R6, hacia atrás desenergiza a R5, avanza el actuador 4, toca 4S2, activa R7 y hacia atrás no tiene relación alguna con nadie. Avanza el actuador 2, toca 2S2, activa a R8 y hacia atrás desenergiza esta línea de control y esta línea de control. Entonces retrocede el actuador 4 y toca 4S1, activa R9, hacia atrás desenergiza R8, ahora el actuador 3 avanza, toca 3S2, hacia atrás energiza a R10 y desactiva hacia atrás a R9. Ahora el actuador 2 retrocede y toca 2S1, se activa R11 y hacia atrás no pasa nada. Ahora retrocede el actuador 3S1, energiza R12 y hacia atrás desenergiza la línea de control 10 y 11. Y finalmente, cuando llega el final de carrera, 1S1, cuando retorna el actuador 1, queda desenergizado. Ahora en este punto toca ordenar cuáles son los relevos que están utilizando contactos normalmente cerrados y en qué puntos. Bien, entonces el relevo R1 no utiliza contacto cerrado,
El relevo R2 utiliza un contacto cerrado en la línea de control 1. El relevo R3 no utiliza contactos cerrados hacia atrás. El relevo R4 utiliza un contacto normalmente cerrado en la línea 3, en la línea de control 3. El relevo R5 utiliza 1 y 2 contactos, 1 y 2 contactos. En total acaba de copar la cantidad de contactos permitidos en un relevo. R6 utiliza un contacto hacia atrás normalmente cerrado. R7 no utiliza contactos normalmente cerrados. R8 utiliza 2 contactos normalmente cerrados, 1 y 2. En total acaba de copar la cantidad de contactos que tiene el relevo. R9 utiliza un solo contacto hacia atrás normalmente cerrado. R10 utiliza un solo contacto. R11 no utiliza ni un solo contacto y R12 utiliza 2 contactos normalmente cerrados en la línea de control 10 y 11. Ahora hay que asignar los solenoides para los avances y los retrocesos de las válvulas biestables y únicamente para los avances de las válvulas monoestables. En este caso, esta válvula que resaltamos aquí es biestable, entonces utiliza un contacto para su avance. Esta que está aquí utiliza un contacto para el avance. Acaba de ocupar la capacidad máxima de sus contactos. En este punto de aquí avanza, en este punto retrocede, ocupó la cantidad máxima. En este punto no sucede nada porque es una válvula biestable. En este punto hace su avance, acaba de ocupar su cantidad máxima. En este punto hace su avance, en este punto hace su retroceso, pero no se asigna ningún contacto porque es una válvula monoestable. En este punto hace su avance, ocupa su cantidad máxima. En este punto no se asigna nada porque es una válvula monoestable. En este punto retrocede, hay que asignarle un contacto porque es una válvula biestable. Y en este punto retrocede, que ocupa la cantidad máxima de contactos. Ahora veremos la simulación de acuerdo al análisis que hicimos. Observamos este pequeño circuito de aquí que tiene todos los finales de carrera, con la única diferencia que van asignados a un relevo, ya que un final de carrera únicamente trae un contacto normalmente abierto o un contacto normalmente cerrado. Son los finales de carrera que se utilizan normalmente en la industria. Entonces, debido a esta limitación del final de carrera, se utiliza un multiplicador de contactos con un relevo. En este caso, la conexión daría de que este sensor 1S1 tendría 4 contactos disponibles. Aquí dice que está utilizando un contacto en la línea 1 y un contacto en la línea 23. Entonces localizamos los contactos. Se dice que hay un contacto en la línea 1 y se dice que hay un contacto en la línea 23, pero es
normalmente cerrado. Ok, aquí los relevos no tienen la numeración correspondiente a el tipo de contacto conmutable, número de posición y tipo de contacto, pero en este caso no interesa, ya que este es un análisis para demostrar el funcionamiento del circuito. Ahora analizamos el circuito y miramos, de acuerdo a la lista, que R2 desenergiza a R1. Efectivamente, R2 desenergiza a R1, R5 a R2, R4 a R3, R5 a R2, R4 a R3. R5 desenergiza a R4 y R6 a R5. R5 desenergiza a R4 y R6 a R5. R8 desenergiza a R6 y a R7. R8 desenergiza a R6 y a R7. R9 R9 desenergiza a R8 y R10 a R9. R9 desenergiza a R8 y R10 a R9. Por último, se dice que R12 desenergiza a R10 y a R11. Bien, y R12 desenergiza a R10 y R11, y por último 1S1 desenergiza a R12. Entonces aquí observamos de que R12 desenergiza a R10 y 11, y 1S1 que está por un contacto multiplicado de R1S1 desenergiza a R12. Entonces aquí hacemos la demostración